Capítulo 3. Entre la razón y la oscuridad. Mientras el pueblo de Arroyo Oscuro caía en la sombra del terror, María, la chica estudiosa y sarcástica, permanecía aferrada a la razón y la lógica. A pesar de los eventos sobrenaturales que la rodeaban, se negaba a creer en lo imposible, buscando explicaciones científicas a cada suceso. Los rumores se habían propagado como un incendio incontrolable, llenando los pasillos de la escuela con susurros y miradas nerviosas. Pero María se mantenía en su propio mundo, con los libros como sus fieles compañeros y la ciencia como su guía. Aunque no podía evitar sentir que algo extraño estaba sucediendo en el pueblo, estaba decidida a encontrar una explicación lógica para todo. Cada vez que se encontraba con Gilberto y Augusto, sus amigos parecían llevar consigo una energía inusual, una mezcla de ansiedad y miedo. María los observaba con curiosidad, preguntándose si su imaginación les estaba jugando una mala pasada. Si bien estaba abierta a la posibilidad de lo inexplicable, no podía dejar que el pánico nublara su mente. Las marcas en los árboles, los animales muertos y las historias de desapariciones eran enigmas que María se negaba a ignorar. Pasaba horas investigando, buscando conexiones y patrones que pudieran explicar todo. Su mente racional buscaba una explicación lógica para cada fenómeno, incluso cuando la oscuridad se volvía cada vez más densa. Una noche, mientras caminaba por las calles oscuras de Arroyo Oscura, una sombra se movió en el rincón de su visión. María se detuvo en seco, observando la figura alta y oscura que parecía deslizarse entre las sombras. A pesar del escalofrío que recorrió su espalda, su mente se negó a aceptar la idea de que se trataba de algo sobrenatural. Con una mezcla de curiosidad y escepticismo, María siguió a la figura, manteniéndose en la distancia. Mientras avanzaba, la figura parecía cobrar vida, retorciéndose y moviéndose de manera imposible. Pero María buscó explicaciones lógicas. Una ilusión óptica, un truco de la luz. Finalmente, la figura se desvaneció en la oscuridad, y María se encontró sola en medio de la noche. Sus pensamientos se agitaron mientras regresaba a su hogar. Aunque había visto algo extraño, su mente se aferraba a la idea de que debía haber una explicación científica detrás de todo. A la mañana siguiente, un sábado soleado, María se encontraba en el mercado del pueblo, observando a las personas que iban y venían. Los murmullos sobre los eventos sobrenaturales continuaban, pero María se concentró en las explicaciones más racionales. Tal vez había una epidemia que estaba afectando a los animales y a las personas. Tal vez había una serie de asesinatos en serie que estaban relacionados. Sin embargo, cuando las miradas y los susurros se volvieron hacia el mercado, María se encontró incapaz de ignorar la realidad brutal. Junto con los jornaleros y su padre, descubrió el cuerpo desgarrado de un hombre, su carne arrancada y su vida arrebatada en un acto de violencia inhumana. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse arraigada a la razón, María se sintió superada por la horrorosa imagen. La lógica comenzó a desvanecerse, y un miedo primitivo se abrió paso en su mente. Tal vez, solo tal vez, había más en el mundo de lo que podía explicar la ciencia. Capítulo 4. Normalidad. La escuela, que solía rebosar de vida y risas, ahora parecía sumida en una extraña quietud. Gilberto caminaba por los pasillos, su mirada vagando por los rostros familiares que ahora parecían ausentes. A medida que avanzaba hacia su salón, notó que los corredores estaban notablemente más vacíos de lo habitual. Al entrar al salón de clases, pudo sentir una sensación de vacío palpable. Los asientos vacíos parecían reproducirse, y la atmósfera estaba cargada de una inquietud que no podía ignorar. La maestra hablaba con voz monótona, pero incluso su entusiasmo parecía haberse evaporado. En medio de la clase, Gilberto escuchó a los profesores murmurar entre ellos. Sus voces eran sombrías y preocupadas, como si compartieran secretos inquietantes que el resto del mundo desconocía. Sus palabras se mezclaban con los murmullos de los estudiantes, y Gilberto captó fragmentos de conversaciones sobre los sucesos recientes. Después de la clase, mientras se dirigía al patio, Gilberto notó que las conversaciones a su alrededor eran susurros apresurados. Algunos estudiantes hablaban en voz baja sobre las desapariciones y los brutales asesinatos que habían estado ocurriendo. Era como si un aura de miedo se hubiera asentado sobre la escuela, y todos estuvieran atrapados en su influjo oscuro. En el patio, encontró a María y Augusto. Sus rostros reflejaban una mezcla de preocupación y determinación, como si estuvieran en una búsqueda constante de respuestas en medio del caos. Se acercó a ellos, sintiendo la necesidad de estar cerca de sus amigos en este momento turbulento. ¿Han notado cómo está la escuela?, preguntó Gilberto en un susurro, su mirada explorando el entorno. Casi parece vacía, ¿verdad? María asintió, frunciendo el ceño.
Sí, es como si hubiera menos alumnos de lo normal. Y todos parecen inquietos. Augusto agregó con seriedad, he escuchado a los profesores hablar sobre esto. Parece que la gente no quiere enviar a sus hijos a la escuela debido a lo que ha estado sucediendo. A pesar de la sombría conversación, Gilberto no pudo evitar sentir un destello de alivio al estar con sus amigos. Aunque el miedo y la incertidumbre estaban presentes, también había una sensación de camaradería, la certeza de que no estaban solos en esta lucha contra lo desconocido. Esa noche, cuando se miró en el espejo, Gilberto notó el cansancio en sus ojos y la palidez en su piel. Parecía que los eventos recientes lo estaban afectando físicamente. A pesar de todo, decidió mantener su agotamiento en secreto. No quería preocupar aún más a María y Augusto, quienes ya estaban lidiando con sus propios miedos. A medida que la oscuridad se apoderaba del pueblo, Gilberto comprendió que no podía enfrentarla solo. Sus amigos eran su fortaleza, su ancla en medio del caos. Con sus corazones unidos, estaban decididos a descubrir la verdad detrás de los eventos que habían sumido a su comunidad en la sombra. Capítulo 5. Entre descubrimientos inquietantes. Después de una tensa jornada escolar, los amigos se reunieron en la casa de Gilberto. Acomodados en la sala, rodeados de libros y notas, compartieron sus hallazgos. La tenue luz de la lámpara arrojaba sombras danzantes por la habitación, mientras la oscuridad de la noche se adentraba en el pueblo. Gilberto tomó la palabra, con un aire de seriedad. He estado investigando, y he descubierto el nombre de Slenderman. Se le relaciona con la desaparición de niños, y su presencia ha sido documentada en diferentes partes del mundo. Pero aquí está lo más inquietante. Mientras buscaba información sobre Slenderman, encontré una imagen de Derrake. Augusto frunció el ceño. ¿Derrake, el ente que vimos en el bosque? Gilberto asintió, su expresión sombría. Exactamente. Según la información que encontré, Derrake está relacionado con actos sádicos y crueles. Es un ente escurridizo, pocas veces visto. De hecho, la foto que vimos en línea es la única aparición registrada. Los tres amigos intercambiaron miradas inquietas. Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar, revelando un cuadro mucho más aterrador de lo que habían imaginado. Estaban rodeados por dos entidades oscuras y desconocidas, cuyos actos brutales parecían no tener límites. María exhaló lentamente. Entonces, la aparición de Slenderman en nuestro pueblo fue una coincidencia. Pero lo que atrajo a Derrake aquí fue el niño estadounidense. Gilberto asintió con gravedad. Sí, parece que Derrake fue atraído por el niño y sus acciones. Y ahora estamos en medio de algo que va más allá de nuestra comprensión. Dos entidades terribles nos rodean. La sala se llenó de un silencio pesado mientras procesaban la información. El pueblo que conocían y amaban estaba siendo acechado por entidades siniestras que nadie conocía. Pero, a pesar del miedo que los embargaba, Gilberto, María y Augusto compartían una determinación feroz. Estamos en esto juntos, dijo Augusto con resolución. No podemos darnos por vencidos. Debemos descubrir cómo enfrentar a estos entes y proteger a nuestra comunidad. María asintió, mirando a sus amigos con determinación. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Siempre hemos sido fuertes cuando estamos unidos. A medida que la noche avanzaba, la oscuridad exterior se volvía insignificante en comparación con la resolución ardiente que compartían. Estaban listos para enfrentar los misterios y desafíos que les aguardaban. No importaba cuán terribles fueran los entes que los acechaban, estaban dispuestos a enfrentarlos y descubrir cómo restaurar la paz en su pueblo. Capítulo 6. El aullido de la oscuridad. El pueblo se encontraba en un estado de caos y desesperación. Cansados de las muertes inexplicables y las desapariciones de niños, los residentes se habían armado con machetes, antorchas y armas de fuego, dispuestos a enfrentar la amenaza que acechaba en las sombras. Gritos de furia resonaban por las calles, mezclándose con el crujir de las hojas secas bajo sus pies, mientras se aventuraban hacia el bosque en busca de respuestas. Mientras tanto, en la casa de Gilberto, la tensión era palpable. Los amigos habían buscado refugio allí, lejos del tumulto que se había apoderado del centro del pueblo. Las voces preocupadas de sus padres habían mezclado sus súplicas con temor, rogándoles que permanecieran a salvo mientras la comunidad se embarcaba en su peligrosa misión. Dentro de la casa, el silencio era inquietante. Solo el murmullo del viento y el crujido ocasional de las ramas rompían la quietud. La noche se cernía sobre ellos, envolviéndolos en una sensación de oscuridad y peligro inminente. María rompió el silencio con una voz tensa. Siento que todo esto está a punto de empeorar.
La atmósfera es completamente opresiva, como si algo nos estuviera observando. La mirada de Gilberto se fijó en la ventana, su expresión sería: tienes razón, María. No me gusta esto para nada. Estamos en el epicentro de algo que está más allá de nuestra comprensión. Augusto asintió, con el ceño fruncido. Es como si estuviéramos en medio de una pesadilla que no podemos despertar. Siento que algo nos está esperando, observando desde las sombras. Un escalofrío recorrió la espalda de los tres amigos cuando, sin previo aviso, la habitación quedó sumida en una oscuridad total. La lámpara parpadeó y se extinguió, sumiéndolos en una penumbra densa y agobiante. El aire parecía haberse vuelto más espeso, como si estuvieran envueltos en un abrazo gélido. Y entonces, emergiendo de la oscuridad como un espectro retorcido, Slenderman se materializó frente a ellos. Su figura alargada y sin rostro parecía desafiar la realidad misma, una encarnación del horror personificado. La tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana apenas revelaba sus contornos, aumentando su aura de terror. Los latidos del corazón de Gilberto se intensificaron mientras enfrentaba la mirada vacía de Slenderman. La incomprensión y el miedo psicológico se apoderaron de él, inundando su mente con imágenes perturbadoras. «Vámonos de aquí», gritó, su voz temblorosa. Los tres amigos actuaron instintivamente, sus pies golpeaban el suelo en una carrera frenética. Atravesaron la oscuridad, su respiración agitada y sus corazones golpeando contra sus costillas. La presencia amenazadora de Slenderman los perseguía, como una sombra inquebrantable que los acosaba implacablemente. La noche se convirtió en un manto de horrores inimaginables mientras corrían, sintiendo que la oscuridad misma los devoraba. Cada rincón, cada sombra parecía ocultar una amenaza potencial. Sin embargo, en medio del miedo y la desesperación, la determinación ardía en sus ojos, su voluntad de sobrevivir era más fuerte que cualquier cosa que los acechaba. La sensación de que algo sobrenatural los estaba persiguiendo no los abandonaba. Un escalofrío recorría sus espaldas mientras sentían la presencia oscura acercándose, y el terror psicológico se apoderaba de sus mentes. Corrían por sus vidas, impulsados por el miedo, la angustia y la certeza de que algo inhumano los perseguía implacablemente. Hasta que, de repente, Slenderman emergió de la oscuridad ante ellos. Su presencia era abrumadora, una manifestación de pesadillas hechas realidad. El horror se apoderó de sus sentidos, congelando sus movimientos por un instante antes de que el instinto de supervivencia los tomara por completo. El grito de Gilberto resonó en la noche mientras los tres amigos corrían a la carrera, sus pasos resonando en la oscuridad. Las calles parecían un laberinto interminable, mientras huían de la abominación que los acechaba. El miedo era su conductor, impulsándolos a escapar de lo incomprensible. Los tres amigos corrían sin aliento a través de las calles, sus corazones latiendo al ritmo de su terror. Cada paso los alejaba de la amenaza inhumana que los perseguía, pero cada respiración era un recordatorio constante de que no estaban a salvo. Sin embargo, a medida que avanzaban, algo en la atmósfera cambió. Un oscuro presentimiento los envolvió, como si el aire mismo estuviera cargado de pesadillas. De repente, sus pasos los llevaron a una escena que heló su sangre en las venas. Ante ellos se extendía un macabro paisaje de horror y muerte. Cientos de cadáveres yacían destrozados y medio devorados, un festín grotesco para algo inhumano y salvaje. El hedor de la carne descompuesta llenaba el aire, mezclándose con el rastro de sangre que pintaba el suelo. En el centro de la masacre, una figura se alzaba imponente y monstruosa. Era Derrake, su cuerpo retorcido y deformado parecía surgir de las pesadillas más oscuras. Su atención estaba centrada en una persona indefensa, a lo que torturaba sin piedad. Gritos de agonía llenaban el aire, fusionándose con los gruñidos guturales de Derrake, una sinfonía macabra de dolor y terror. El horror del espectáculo frente a ellos dejó a Gilberto, María y Augusto paralizados por un instante. Sus mentes luchaban por procesar la brutalidad que tenían ante sus ojos, un recordatorio espeluznante de que las fuerzas que enfrentaban eran más allá de cualquier comprensión humana. En ese momento, Derrake los notó. Se giró hacia ellos con una expresión retorcida que asemejaba una sonrisa cruel. Los ojos vacíos de cualquier humanidad los perforaron, mientras emitió un rugido gutural que retumbó en el aire. Era su manera de comunicarse, una cacofonía de sonidos guturales que transmitían su sadismo y su placer en el sufrimiento. El horror aumentó cuando, al mirar hacia atrás, vieron la figura oscura de Slenderman acercándose sigilosamente. Estaban atrapados entre dos abominaciones, sin escapatoria posible.
El miedo se apoderó de ellos, una pesadilla de la que no podían despertar. Las voces de sus amigos les urgían a correr, a luchar por sus vidas, pero la escena de horror que presenciaban había atascado sus pies en el suelo. Cada parte de su ser gritaba por huir, por sobrevivir, pero la sombra de la muerte parecía haberse cernido sobre ellos. Un grito de terror y desesperación brotó de sus gargantas mientras finalmente se liberaban de su parálisis. Sus pies golpearon el suelo en una carrera frenética, pero el sonido de los pasos resonaba en el aire como un eco de muerte. Derrake y Slenderman los perseguían, dos depredadores sobrenaturales que no conocían la piedad. Los gritos y rugidos de los entes oscuros se mezclaban en una cacofonía aterradora, llenando el aire con una energía oscura que parecía vibrar en la misma frecuencia del miedo. La carrera por sus vidas se convirtió en una lucha desesperada contra fuerzas que trascendían lo humano, una batalla por sobrevivir en un mundo que se había vuelto completamente ajeno. El aullido de la oscuridad resonó en sus oídos mientras corrían, impulsados por la necesidad de escapar de las garras de la muerte. Sus pulmones ardían, sus piernas temblaban, pero la determinación y el instinto de supervivencia los impulsaban hacia adelante. El horror y el gore los rodeaban, amenazándolos con consumirlos en un abismo de pesadillas insondables. Capítulo 12. El fin de la pesadilla, parte 1, la noche estaba viva con los alaridos del terror. Los corazones de Gilberto, María y Augusto latían al ritmo de la desesperación mientras corrían por sus vidas, perseguidos por entidades que trascendían la comprensión humana. El viento aullaba en sus oídos, llevándose consigo el sonido de los rugidos y gruñidos que resonaban a su alrededor. De repente, sin previo aviso, Derrake emergió de las sombras con una rapidez aterradora. Un alarido gutural escapó de su garganta, un sonido que era una amalgama de dolor y sadismo. Su figura retorcida se abalanzó sobre Augusto con una ferocidad digna de una bestia salvaje. La sorpresa paralizó al joven por un instante, permitiendo que la abominación se abalanzara sobre él. El grito de Augusto se ahogó en su garganta cuando Derrake lo alcanzó. Sus garras afiladas como cuchillas se hundieron en su piel, destrozando su garganta y desgarrando su rostro en un instante de violencia espeluznante. Los ojos de Augusto reflejaban un terror indescriptible mientras su vida se apagaba en un torrente de sangre y agonía. En el otro extremo, Slenderman avanzó con una presencia sobrenatural. La oscuridad parecía ceder ante su figura alargada y sin rostro, como si fuera una fuerza de la naturaleza misma. Su poder emanaba en ondas oscuras, distorsionando el espacio a su alrededor. Un tentáculo largo y sombrío se extendió hacia Gilberto, golpeándolo con una fuerza brutal. El impacto fue devastador. Un estallido de dolor recorrió el cuerpo de Gilberto cuando el tentáculo lo golpeó, atravesándolo con una fuerza que reventó sus órganos internos. Un torrente de sangre escapó de sus labios, mezclándose con sus gritos de agonía. Se dobló de dolor, sus manos agarrando su abdomen con impotencia mientras luchaba por respirar. María observó en estado de shock, sus ojos llenos de lágrimas y horror mientras la pesadilla se desplegaba ante ella. Sus amigos, sus compañeros de toda la vida, se encontraban ante el abrazo cruel de la muerte misma. El miedo y la impotencia se apoderaron de ella, su mente aturdida por la brutalidad de la escena. Mientras las vidas de sus amigos se desvanecían en un torbellino de agonía, una tensión ominosa llenó el aire. Derrake y Slenderman se enfrentaban, dos fuerzas oscuras e inhumanas que compartían un odio profundo. Derrake rugió como un depredador salvaje, su figura distorsionándose con cada movimiento mientras avanzaba hacia su adversario. Slenderman, en contraste, exudaba una calma despiadada. Sus tentáculos se movían como sombras vivientes, retorciéndose y girando en el aire. Un aura de oscuridad y poder rodeaba su forma alargada, como si fuera la personificación de la misma noche. La batalla que se desató fue sangrienta y violenta, un choque de fuerzas sobrenaturales que retumbaba en el tejido mismo de la realidad. Derrake se abalanzó sobre Slenderman con la ferocidad de un león hambriento, sus garras destrozando el aire mientras buscaba desgarrar a su adversario. Slenderman evadía con una agilidad imposible. Sus tentáculos se movían en patrones misteriosos, formando escudos oscuros que desviaban los ataques de Derrake. La confrontación era una danza macabra de sombras y violencia, una lucha que parecía trascender el tiempo y el espacio. La sangre se derramaba en cada intercambio, manchando el suelo con un rastro de muerte. Y finalmente, cuando la intensidad de la batalla alcanzó su punto álgido, Slenderman alzó sus tentáculos en una maniobra definitiva. Un resplandor oscuro rodeó su figura antes de que se teletransportara, llevando consigo a Derrake en un abrazo letal. El aire vibró con un rugido gutural y una cacofonía de sonidos distorsionados mientras los dos entes desaparecían en la oscuridad.
El eco de su enfrentamiento quedó suspendido en el aire, como una advertencia de la terrorífica realidad que había transcurrido. María se encontraba sola en medio del caos y la destrucción, rodeada de la brutalidad que había presenciado. Los alaridos de terror habían sido reemplazados por un silencio pesado y opresivo. Los cadáveres yacían como testimonio de la brutalidad de la noche, y María quedaba como la única sobreviviente de una pesadilla que había trascendido toda lógica y comprensión. María se encontraba sola en medio del caos y la destrucción. Los ecos de la brutalidad que había presenciado resonaban en su mente, dejando una huella indeleble de terror y horror. Las lágrimas se mezclaban con la sangre que manchaba el suelo, mientras su corazón latía en un compás de desesperación. El silencio pesado y opresivo se aferraba a la noche, como si el mundo mismo estuviera conteniendo el aliento. María observó a su alrededor, su mirada pasando por los cadáveres destrozados y los rastros de la violencia que había consumido su pequeño pueblo. Había sido testigo de lo incomprensible, de lo impensable.